Hola a todos, en este tutorial vamos a hablar de pronósticos incondicionales. Lo que hace un pronóstico incondicional es el hecho de que conocemos o que asumimos que conocemos el valor que tomará la variable independiente x en el periodo que vamos a pronosticar, ¿sí? O sea, vamos a asumir que conocemos el verdadero valor que toma dicha variable en el periodo de pronóstico, ¿sí? Entonces, primero vamos a asumir que conocemos los parámetros de la recta de regresión, ¿sí? Los verdaderos parámetros, ¿sí? No es necesario que los estimemos, y que conocemos la varianza del error, o sea, la varianza de la perturbación estocástica del modelo de regresión, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar para simplificar un poco el análisis con el modelo de regresión lineal simple, que tiene la forma que vemos en pantalla y que dicho modelo de regresión o dicha ecuación de regresión poblacional es válida para una muestra, digamos, que va de periodo 1 hasta t mayúscula, y que la perturbación estocástica de esa ecuación de regresión poblacional sigue una distribución normal con media cero y varianza constante, ¿sí? Bueno, entonces nosotros lo que decíamos, era pronosticar la variable dependiente en el periodo t mayúscula más 1, ¿sí? El periodo inmediatamente posterior al final de nuestro periodo muestral, ¿sí? Entonces, el mejor pronóstico posible que vamos a poder hacer en ese caso es con la ecuación de regresión poblacional, ¿sí? O sea, beta 1 más beta 2 por el valor que tome x en el periodo t mayúscula más 1, que nuevamente, como esto es un pronóstico incondicional, estamos asumiendo que lo conocemos, ¿sí? Obviamente la perturbación aleatoria es el componente no sistemático del modelo, con lo cual no podemos predecir, con lo cual no lo incluimos dentro de nuestra predicción, ¿sí? Entonces, en este caso, el error de pronóstico lo definimos de la siguiente manera, ¿sí? Como la diferencia entre el valor que nosotros pronosticamos para el periodo t más 1 y el valor observado de la variable i, o de la variable dependiente, en el periodo t mayúsculo más 1. Si reemplazamos el valor estimado de i en el periodo t mayúscula más 1 por el valor que acabamos de plantear en la ecuación de arriba, y le restamos el valor observado, que fíjense que la diferencia, o sea, el valor observado, digamos, básicamente va a ser justamente la ecuación de regresión poblacional que incluye la perturbación estocástica, ¿sí? Obviamente todo para el periodo t mayúscula más 1. Y como pueden ver, va a haber allí algunos términos que se van a cancelar, los términos de los parámetros beta 1 y después el término de beta 2 y x multiplicado por x t mayúscula más 1, con lo cual nos va a quedar que el error de pronóstico estimado con nuestro modelo va a ser igual a menos la perturbación estocástica en el periodo t mayúscula más 1. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si nuestro pronóstico es el mejor pronóstico que podríamos realizar, ¿no? Bueno, para saber eso, tenemos que considerar que un pronóstico tiene dos propiedades en principio que serían deseables. Una es que el error de pronóstico tenga una esperanza igual a 0. Y esto es porque el hecho de que el error de pronóstico tenga una esperanza igual a 0 implica que el pronóstico sería insesgado, ¿sí? Entonces, si nosotros planteamos la esperanza del error de pronóstico en el periodo t mayúscula más 1, acabamos de llegar al resultado de que dicho error de pronóstico es igual a menos la perturbación aleatoria en t mayúscula más 1, con lo cual hacemos ese reemplazo. Y si aplicamos propiedades de esperanzas y consideramos el hecho de que la esperanza de la perturbación aleatoria es igual a 0, llegamos justamente al resultado de que la esperanza del error de pronóstico en t mayúscula más 1 es igual a 0.
Y esto implica que el pronóstico es insesgado, porque fíjense que si reemplazamos, digamos, ya partimos del hecho de que acabamos de encontrar que la esperanza del error del pronóstico es igual a 0, pero a su vez reemplazamos el error de pronóstico por lo que nosotros definimos que era el valor estimado menos el valor observado. Luego aplicamos propiedad de esperanzas, ¿sí? Entonces podemos plantear básicamente, ya sabiendo que esta esperanza es igual a 0, que la esperanza del valor pronosticado de i en el periodo t mayúscula más 1 es igual al valor observado de i en el periodo t mayúscula más 1. ¿Sí? Además de esto, hay una segunda propiedad deseable del error de pronóstico, que es que tenga la menor varianza posible. Entonces, fíjense que si planteamos la varianza del error de pronóstico, la varianza de ese error de pronóstico sería simplemente la esperanza de qué cosa, del error de pronóstico estimado menos su media. Ahora, nosotros acabamos de decir que la media del error o la esperanza del error de pronóstico es igual a 0. Entonces, por lo tanto, la varianza del error de pronóstico va a ser simplemente la esperanza del error de pronóstico en t mayúscula más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y si reemplazamos el error de pronóstico por lo que habíamos encontrado que era que es igual a menos la perturbación aleatoria en t mayúscula más 1, y luego, bueno, básicamente aplicamos las propiedades bueno, las propiedades no, sino que básicamente el menos 1 elevado al cuadrado es positivo, ¿sí? Y además consideramos que la esperanza de la perturbación aleatoria en t mayúscula más 1 elevado al cuadrado es básicamente la varianza de la perturbación aleatoria en dicho periodo, llegamos al resultado final de que la varianza del error de pronóstico es igual a la varianza de la perturbación aleatoria. ¿Sí? ¿Y por qué esto implica que es la menor varianza posible? Bueno, piensen que la perturbación aleatoria es la parte no sistemática del modelo, que es la parte que no podemos predecir. Entonces, si la varianza del error de pronóstico es igual, exactamente igual, a la varianza de esa parte no sistemática, entonces hemos reducido la varianza del error de pronóstico a su mínima expresión posible, ¿sí? Porque más pequeña que esto no podría ser, porque la varianza de la perturbación aleatoria es de la varianza que viene intrínsecamente en el modelo por el hecho de que el modelo tiene una parte no sistemática que no podemos predecir. ¿Sí? Luego, teniendo en cuenta estos resultados, podemos afirmar entonces que el error de pronóstico estandarizado seguirá una distribución normal con media 0 y varianza 1. ¿Sí? Por lo tanto, el intervalo de confianza del pronóstico incondicional lo podemos construir de la siguiente forma. ¿Sí? Fíjense que dado que hemos asumido que conocíamos los parámetros poblacionales de la recta de regresión y que conocíamos la varianza de la perturbación aleatoria, este intervalo de confianza tiene una forma tal que es equidistante respecto a la recta de regresión, o sea, el límite superior y el límite inferior es equidistante respecto a la recta de regresión, independientemente del valor que tome la variable x en el periodo t mayúscula más 1. ¿Sí? Esto lo aclaro porque vamos a ver en breve que cuando levantamos alguno de estos supuestos, ya la forma que tiene el intervalo de confianza se modifica. Bueno, ¿y qué pasa cuando asumimos que los parámetros poblacionales son desconocidos? Los parámetros poblacionales beta son desconocidos, pero por ahora sigamos asumiendo que conocemos la varianza de la perturbación aleatoria. Y sigamos trabajando en el marco del modelo de regresión lineal simple. ¿Sí? En este caso, el mejor pronóstico que podremos realizar es a través de la función de regresión muestral.
que contendrán los parámetros obtenidos por mínimos cuadrados, ¿sí? Por lo tanto, el error de pronóstico en este caso, obviamente seguirá teniendo la misma definición que antes, pero ahora el valor pronosticado de i en el periodo t mayúscula más 1 lo reemplazaremos por nuestro nuevo pronóstico que está expresado en términos de los estimadores de los parámetros beta, no de los valores poblacionales. Y si ordenamos un poco los términos de esta última expresión, podemos llegar a la expresión que vemos ahora en pantalla, que nos permite notar que ahora tenemos dos fuentes de predicción. Por un lado, seguimos teniendo la presencia del componente aleatorio del modelo de regresión. Pero además, ahora también podemos cometer un error de pronóstico como consecuencia del carácter aleatorio de los estimadores de los parámetros beta. Es decir, podemos cometer un error de pronóstico por errores en la estimación de los parámetros. ¿Sí? Ahora bien, aunque ahora tenemos digamos, este componente adicional, el error de pronóstico, se puede mostrar que el pronóstico sigue siendo insesgado, ¿sí? Entonces, si la esperanza del error de pronóstico en t mayúscula más 1 reemplazamos por la expresión que habíamos obtenido en la slide anterior, aplicamos luego algunas propiedades de las esperanzas, ¿sí? Consiguen aplicar las propiedades de esperanzas que x en t mayúscula más 1 es un valor conocido, y aparte que x se considera fija o no estocástica, entonces se puede sacar de la esperanza. Y luego que, dado que los estimadores de los parámetros beta 1 y beta 2 los obtuvimos por mínimos cuadrados, los mismos serán insesgados, con lo cual la esperanza de la diferencia entre dichos estimadores y los valores poblacionales necesariamente va a ser igual a 0, es insesgado, ¿sí? Y lo mismo la esperanza de la perturbación aleatoria, que sigue siendo igual a 0 igual que en el caso anterior. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que la esperanza del error de pronóstico en t mayúscula más 1 es igual a 0. Y siguiendo la misma lógica que antes, podemos concluir que esto implica que el pronóstico es efectivamente insesgado, ¿sí? Puede mostrarse también que la varianza del error de pronóstico tiene ahora la siguiente expresión que vemos en pantalla, ¿sí? Y nótese que dado que cuando los parámetros beta eran conocidos, la varianza del error de pronóstico era igual a la varianza de la perturbación aleatoria, ahora lo que tenemos es la perturbación aleatoria por un factor que necesariamente va a ser mayor a 1. Con lo cual, la varianza del error de pronóstico cuando los parámetros beta son desconocidos es necesariamente mayor que la varianza del error de pronóstico cuando los parámetros son conocidos, ¿sí? Pero miremos un poquito qué nos dice la fórmula, esta fórmula de la varianza del error de pronóstico, ¿sí? Por un lado, en un denominador tenemos el tamaño de muestra, con lo cual al aumentar el tamaño de muestra tenemos una menor varianza del error de pronóstico, con lo cual nuestro pronóstico va a ser más preciso. A su vez, al aumentar la variabilidad de la variable x, la varianza de nuestro error de pronóstico va a ser menor, con lo cual nuestro pronóstico nuevamente va a ser más preciso en este caso, ¿sí? Esto puede resultar tal vez un poco sorprendente o difícil de entender, pero ahora lo vamos a hablar de él nuevamente, ¿sí? Nótese, si vale aclarar, que este denominador es el numerador de la varianza de la variable x, con lo cual lo que estamos diciendo implícitamente es que al aumentar la varianza de la variable x, la varianza del error pronóstico será menor. Después, otro resultado bastante intuitivo es que la varianza, al reducirse la varianza de la perturbación aleatoria, se reduce la varianza de nuestro error de pronóstico. Y esto es lógico, ¿no? Porque al reducirse la variabilidad de la parte no sistemática de nuestro modelo de regresión que no podemos predecir, es lógico esperar que nuestros pronósticos se vuelvan más precisos. Y por último, si el valor que toma x en el periodo t mayúscula más 1
se acerca, en la medida en que se acerque a la media muestral, también se reducirá la varianza de nuestro error de pronóstico, ¿sí? Es decir, nuestro pronóstico se volverá más confiable en este caso, ¿sí? Y fíjense que esto tiene detrás un concepto importante, porque el modelo que estimamos predecirá mejor siempre que los valores futuros de las variables independientes se encuentren más o menos dentro del mismo rango de valores que se observa en la muestra, ¿sí? En cambio, si en el futuro la variable x toma valores muy distintos a los observados en la muestra, el pronóstico va a resultar menos confiable, ¿sí? Entonces, por eso, en la medida en que x se acerque más a la media muestral, ¿sí? A la medida de la muestra con que estimamos el modelo, nuestro pronóstico va a resultar más confiable, o sea, la varianza del pronóstico va a ser menor. Y esto también se vincula con el denominador de la fracción que estamos viendo ahora, porque no solo que juega aquí es la cercanía respecto a la media muestral, sino que además, si la variable x en la muestra con que le estimamos el modelo de regresión tenía un mayor rango de variación, por así decirlo, una mayor variabilidad, entonces eso va a hacer que tengamos un rango más amplio de valores de x donde nuestro pronóstico es más confiable, digamos. En la medida en que, nuevamente, en que nos alejemos de ese rango que se observa en la muestra, de ese rango de valores de x que se observa en la muestra de estimación, entonces el pronóstico se volverá menos confiable. En general no es una buena idea hacer un pronóstico con valores para la variable y con valores de x que estén fuera del rango de valores que se observan en el periodo muestral, ¿sí? Ya teniendo estos resultados, entonces podemos decir nuevamente que el error de pronóstico estandarizado sigue una distribución normal con media 0 y varianza 1. Y esto es así ¿por qué la distribución sigue siendo normal? Bueno, porque todavía conocemos la varianza de perturbación aleatoria, ¿sí? Entonces, debido a que todavía la varianza de perturbación aleatoria es conocida, no es que podemos asumir, sino que la distribución de este error de pronóstico estandarizado seguirá siendo una normal. Y, por lo tanto, el intervalo de confianza del pronóstico tendrá la misma forma que antes, pero ahora el desvío estándar del error de pronóstico vendrá dado por la fórmula que vimos en la slide anterior, ¿sí? Y al venir dado por esa fórmula, lo que veremos es que cambiará la forma del intervalo de confianza. El nuevo intervalo de confianza, digamos, el ancho del nuevo intervalo de confianza alcanzará un mínimo en el valor de la media muestral de x, y a medida que nos alejemos de dicha media muestral, o sea que x en el periodo t mayúscula más 1 se aleje de la media muestral, el ancho del intervalo de confianza aumentará, ¿sí? Y esto viene dado justamente porque, de acuerdo a la fórmula que vimos antes, la varianza del error de pronóstico depende del valor que tome x en el periodo t mayúscula más 1, y en particular depende de cuánto se aleje la media muestral y del rango de variabilidad que mostró la variable x en el periodo con que estimamos nuestro modelo de regresión, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa cuando tampoco conocemos la varianza de la perturbación estocástica? Obviamente este caso en que no conocemos ni los parámetros poblacionales de la ecuación de regresión, ni la varianza poblacional de la perturbación estocástica, va a ser el caso con que nos encontremos más habitualmente en el trabajo empírico. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es estimar la varianza del error a través de su estimador insesgado, que vemos en pantalla. Con el estimador de la varianza del error, podemos obtener el estimador de la varianza del error de pronóstico, ¿sí? Reemplazando simplemente en la fórmula que teníamos antes la varianza poblacional de la perturbación
estocástica por su estimador, digamos. Luego, el error estandarizado seguirá ahora una distribución distinta a la anterior. En vez de una normal, seguirá una distribución T de student con T mayúscula menos K grados de libertad, donde T mayúscula obviamente es el tamaño de muestra y K es la cantidad de parámetros que se estimaron en la ecuación de regresión, que en el ejemplo que venimos siguiendo, que es el del modelo de regresión lineal simple, por lo tanto K sería igual a 2, ¿sí? En este caso puntual. Y obviamente nótese que ahora sigue una distribución T-student porque hemos reemplazado la varianza del error de pronóstico calculada con una varianza conocida de la perturbación estocástica por una estimación del desvío estándar, digamos, en realidad del error de pronóstico, construido con una estimación del desvío estándar de la perturbación aleatoria, ¿sí? Luego el intervalo de confianza del pronóstico lo vamos a construir de la siguiente forma, donde obviamente hemos reemplazado el desvío estándar del error de pronóstico por su estimador, digamos, que de vuelta está construido con el estimador del desvío estándar de la perturbación estocástica. Y además ahora usamos una distribución T en vez de una distribución normal para construir el intervalo de confianza, ¿sí? Por último, nótese que dado que ahora usamos una distribución T-student y que no conocemos, digamos, la varianza de la perturbación estocástica, el intervalo de confianza ahora será más ancho que antes, ¿sí? Lo cual es lógico porque piensen que le hemos agregado un factor más, o digamos, nuestro pronóstico va a ser un poco menos confiable ahora, porque además tenemos que estimar la varianza de la perturbación estocástica, ¿sí? O sea que tenemos un factor más de incertidumbre, si quieren, no es incertidumbre la mejor palabra, pero tenemos un poco menos de confiabilidad debido a esto, a que hemos estimado algo más, y en este caso el algo más es la varianza de la perturbación estocástica.